¿Qué fue, mi gente? Es John Aquaviva y en esta oportunidad voy a estar hablando de un tema que me parece bastante importante sin importar de qué país sean. Yo voy a utilizar a venezolanos de ejemplo únicamente porque yo soy venezolano, pero ustedes pueden aplicarlo a cualquier nacionalidad y tendría la misma validez. A lo largo de los años mucha gente me ha acusado de no ser venezolano porque yo oso a criticar a ciertos venezolanos que hacen cosas que me parecen indebidas, incorrectas, o porque yo lanzo muchas veces críticas a la actuación de los venezolanos de forma generalizada con respecto a la política en el país. Críticas, por ejemplo, de que se sigan prestando al show de entidades como la MUD. Sin embargo, estas críticas nunca han sido unas en las que yo he dicho que todos los venezolanos son esto o aquello, o que los venezolanos no merecen respeto. Yo soy venezolano. Ahora, una de las cosas que me parece importante aquí, por fuera de, obviamente, hablar de la hipocresía de las personas que dicen que yo soy un vendepatria y que yo odio mi nacionalidad, por hacer una crítica en contra de una persona que está obrando mal, cuando eso es algo que ellos hacen todos los días de su vida. ¿O es que los venezolanos que viven en Venezuela, o inclusive los que viven en el extranjero, no hablan mal sobre los chavistas o sobre políticos venezolanos en general? ¿O es que acaso no hablan mal sobre los malandros venezolanos? ¿O es que no hablan mal sobre las personas venezolanas que están tratando de joderles la vida de alguna u otra forma? Entonces, bajo la misma lógica argumentativa que ellos implementan cuando me critican a mí por hacer críticas de personas que yo pienso están haciendo cosas malas, ellos también serían vendepatrias, ellos también serían personas que no son venezolanos, porque ellos hacen estas críticas a otros venezolanos. Así que hay que entender que el ser coterráneos, el compartir una nacionalidad, es únicamente una descripción efectivamente de la nacionalidad de la persona. El ser venezolano no es una descripción, ni es garante del carácter moral ni ético que tiene una persona. El ser venezolano no implica que esta es una buena persona, aunque obviamente para muchos chauvinistas efectivamente lo hace, ya que los venezolanos somos las mejores personas. Pero si nosotros fuéramos a hablar desde el punto de vista objetivo, la calificación de venezolano es una para describir en qué país naciste o en qué país te nacionalizaste. Eso es todo, ahí termina. Hay todo tipo de venezolanos, hay venezolanos excelentes, hay venezolanos terribles y todo lo que está en el medio, y todos nosotros lo sabemos. El problema es la deshonestidad, el problema es la hipocresía, el problema es que nadie piensa de una forma objetiva antes de empezar a lanzar descalificativos cuando a alguien le toca las emociones. Ahora, la razón por la que este tema es uno tan controversial en los últimos años se debe a dos cosas. Obviamente la primera es por la migración masiva, que esto ha tenido que hacer que muchos venezolanos se tengan que ver las caras con otras personas de otras nacionalidades. Y pues miren, hay personas que son más propensas y menos propensas a poder volverse parte de la nueva cultura y el nuevo lugar al que van. Están personas que se integran sin ningún problema y están personas que nunca se integran. Y las personas que nunca se integran pueden ser personas que nunca se integren pero que no generen problemas, o pueden ser personas que nunca se integren y generen problemas, porque ellos sienten que la sociedad no les está permitiendo la integración, cuando en realidad la mayoría de la culpa la tienen ellos mismos. Ahora, el problema con esto, y eso es porque tienen que entender algo, si tú llegas a otro país, el deber de hacer todo el esfuerzo posible por integrarte lo tienes tú. Lo tienes tú. Tú eres el que tiene que buscar integrarse a esta nueva sociedad. Tú eres el que está llegando a este nuevo país. Tú eres la minoría entrando al grupo mayoritario y tú quieres imponer tu forma de vida, tu cultura, las cosas que tú crees que deberían ser permitidas y no, a un país que te está recibiendo y que te está dejando entrar en su espacio nacional. Por otra parte, y esto es algo que muy pocas veces se menciona, el venezolano promedio no está acostumbrado a la pobreza. El venezolano promedio no está acostumbrado a este estatus socioeconómico que tiene hoy en día, porque esto es algo bastante reciente. Esto es algo de la última década para acá, que ha afectado verdaderamente de forma mayoritaria a la población del país de una forma terrible. Pero hace una década y media y 2 y 3, sí, habían grandes niveles de pobreza, efectivamente. Inclusive en los tiempos de Marcos Pérez Jiménez, gran parte del sector más pobre fue abandonado, olvidado, ignorado, mejor dicho. Pero de forma generalizada, el poder económico del venezolano promedio era muchísimo más alto de lo que es hoy en día, y era uno que le permitía estar en un puesto de la jerarquía latina, por lo menos, que estaba en los puestos principales
del continente. No estaba de último en la lista. Así que, para estas personas que no están acostumbrados a la pobreza, ellos se siguen comportando como lo hacían cuando tenían la billetera llena de dólares, cuando tenían los cupos Cadivi, cuando podían viajar y comprar y hacer. Y se siguen comportando de la misma forma. Y el problema es que cuando tú te comportas de una forma que no está ajustada a la condición real que tienes actualmente, tú vas a empezar a tomar muchas cosas que te ocurran como un terrible insulto y una terrible ofensa a tu nacionalidad y a tu herencia y a tu cultura y a tus ancestros y a Simón Bolívar y a todos. Cuando la realidad es que venezolanos que tienen dinero y emigran a otros países no tienen ningún problema. No tienen ningún problema. Venezolano que tiene plata emigra a otro país y es una persona que tiene dinero y no tiene ningún problema. Y nadie le va a decir, mira, venezolano esto, aquello, porque tiene dinero, porque tiene dinero. El dinero calla las quejas, o por lo menos la inmensa mayoría de ellas. Pero cuando son venezolanos que están llegando en situaciones altamente precarias a otros países y están empezando a, por ejemplo, trabajar en trabajos ilegítimos porque no tienen sus papeles en orden o los papeles que tienen no les permite trabajar y después no tienen dónde vivir, así que están viviendo en estos espacios que ellos mismos montaron, ocupando puestos públicos, están empezando obviamente a cometer crimen, una minoría de este grupo venezolano se está cometiendo crimen, está robando porque no tiene dinero. Entonces todo este tipo de cosas incentiva que la población nativa de ese país empiece a ver con malos ojos a los venezolanos. Y esto no es porque sean venezolanos, esto es por todo lo que acabo de decir, porque esto pasa en Estados Unidos con los mexicanos, esto pasa en Europa con los del Medio Oriente y hace unos años con los chinos. Esto es lo que pasa cuando hay una entrada masiva de migrantes que tienen culturas distintas y que tienen distintas capacidades, tanto intelectuales como económicas, a la población nativa. Y les voy a explicar por qué más adelante. Pero primero, nosotros tenemos que tener en cuenta que el porcentaje de venezolanos o de migrantes de cualquier país que vaya a cometer crimen en el país al que llegue va a ser siempre la minoría. Siempre la minoría. Sin embargo, esta minoría es la que obtiene más voz, más atención y la que hace más ruido, porque esta es la forma en la que funcionan las redes sociales y los medios de comunicación. Y eso es algo que todos nosotros sabemos. Los medios de parte y parte nos venden su propia agenda y para venderla ellos toman los casos que estén en las franjas de ambos lados y los ponen como que esta es la representación de la persona promedio de este grupo. Así que lo hace la izquierda diciendo que todas las personas conservadoras son radicales de la extrema derecha. Y lo hace la derecha diciendo que todas las personas izquierdistas son de Antifa y son comunistas. Y que todos los inmigrantes son personas que traen crimen y narcotráfico. Así que esto es simplemente la forma en la que este juego político y mediático se juega. Nosotros pudiéramos tratar de cambiar eso, pero yo creo que se nos iría la vida haciéndolo. Así que hay que entender que estas son las reglas del juego y tenemos que adaptarnos a ellas. Así que, cuando nosotros empecemos a ver instancias en las que hay venezolanos que efectivamente están cometiendo crimen o que están haciendo algo que no deberían hacer en un nuevo país que le abrió las puertas y esa noticia se vuelve viral como frecuentemente lo hace por las razones que acabo de describir, nosotros tenemos que ser los primeros en salir a rechazarla y a mostrar nuestro repudio a esta acción. Nosotros, los venezolanos, tenemos que ser los primeros. Nuestros comentarios rechazando lo que haga esta persona tienen que ser los primeros en esa publicación. Nosotros tenemos que diferenciar esta persona a la persona promedio venezolana, que es una persona decente, honesta y trabajadora que está buscando únicamente un mejor futuro para sí y para su familia. Eso es todo. Nosotros tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Por la cosa que acabo de explicar. ¿A quién afecta este tipo de cosas? A los venezolanos. ¿A quién afecta que personas cometan crimen en otros países y esas personas sean de la misma nacionalidad que nosotros? Pues a nosotros, que no cometemos crímenes. A nosotros que sí llegaríamos a otro país a respetar las normas y las reglas de ese país. Así que, ¿cómo no vamos a ser nosotros los que muestren el mayor rechazo a estas acciones? Ahora, para la parte del trato de otros países, hay que entender un par de cosas, a mi parecer. Primero, ningún país te debe nada.
Eso es importantísimo que se entienda. Ningún país te debe nada. Sí, en el pasado algo ocurrió y técnicamente sí, deberían ayudar, sí. Deberían ayudar. Muchos países que quizás no están ayudando al nivel que pudieran. Pero a fin de cuentas, nosotros no participamos en lo que hizo, por lo menos la inmensa mayoría no, ya que la inmensa mayoría son personas jóvenes. Nosotros no tuvimos nada que ver con que entraran inmigrantes hace 50 o 60 años. Así que el que la política de nuestro país en cierta época fuera esto, o el que una figura venezolana haya hecho algo histórico por la liberación de los países a los que hoy en día estamos buscando entrada, no debería significar que nosotros tenemos que ir a cobrar esa deuda. Porque eso sería igual de incoherente que las personas afroamericanas en Estados Unidos que están pidiendo que le den dinero por la esclavitud. Que les den dinero que le deben a estas personas porque sus ancestros hace más de 100 años fueron esclavos. La mayoría de ustedes dirían, no, bueno, eso es ridículo, eso que tiene que ver, ¿por qué le vamos a estar dando dinero a estas personas? Estas personas se criaron y vivieron toda su vida en Estados Unidos de libre, sin ningún tipo de problema, y los tratan de la misma forma que tratan a personas de cualquier otro color de piel. Así que, ¿por qué no podemos entender que eso mismo aplica para los argumentos tan chabacanos que se comparten a cada rato de que no ve Simón Bolívar? Es importante que entendamos lo que acabo de decir. Es importante que dejemos de utilizar eso para justificar una deuda que supuestamente se nos debería pagar por parte de otros países. Ahora, lo otro es comprender algo. Todo país fuerte, económicamente hablando, quiere defender su economía. De la misma forma que si tú tienes una motocicleta que se está cayendo a pedazos, que es un cachivache, que es un pedazo de basura, tú no le vas a estar poniendo un sistema de alarma y le vas a estar poniendo 2 candados y le vas a estar poniendo todo tipo de seguridad. Tú lo vas a dejar ahí aparcado en medio de la avenida, ¿vale? Porque sabes que la gente no se lo va a robar. Pero si tienes una Ducati, si tienes una Harley Davidson y la sacas, bueno, tú le vas a estar poniendo seguridad, alarma, GPS, vas a instalar una cámara en el frente de tu casa para que lo esté vigilando las 24/7. Entonces, ¿por qué asumimos que esto no es lo mismo que pasa con un país y su economía? Las personas que viven en países con economías fuertes quieren mantenerlo de esa forma. Las personas que viven particularmente en países que se están recuperando económicamente quieren mantenerlo de esa forma. Y las personas que viven en países que están decayendo económicamente quieren mantenerlo de la forma en la que estaba antes de la caída. Quieren recuperarlo, quieren reconstruirlo. Y cualquier amenaza a esa reconstrucción, a esa recuperación, a detener esa pérdida económica, esa pérdida en su fuerza monetaria, es una que va a manifestar un alto índice de rechazo por parte de estas poblaciones. Y eso no va a ser porque las personas sean de este país o aquel. Y la razón por la que digo esto, que me parece tan interesante que la gente nunca recuerde, mientras que están recordando a la época de Simón Bolívar, nunca recuerdan algo que pasó hace una década tan solo. Se dice que, no, miren, cuando estaban los cupos Cadivi, todos los países nos recibían de brazos abiertos. ¿Esto qué significa? ¿Esto qué significa? Que todos los países nos trataran de mil maravillas antes. Los venezolanos íbamos, comprábamos y llegábamos, salíamos con las bolsas llenas. Y todos nos trataban de mil maravillas. Ni hablar de la época de Marcos Pérez Jiménez. Cuando los venezolanos iban de vacaciones a Estados Unidos, nada más porque era más barato comprar cosas allá. Porque les alcanzaba más el dinero allá, porque la economía era más fuerte en Venezuela. Así que, desde el punto de vista en el que nosotros sabemos que esa era una realidad, ya sea que algunos lo experimentaran en carne propia o que familiares, el padre, el abuelo, les contó que así era, ¿por qué asumiríamos que eso era un trato que cambió por completo únicamente a que somos venezolanos y que ahora nos detestan todos los países? O sea, esto siempre se hace parecer un ataque en contra de los venezolanos por ser venezolanos. Por eso el término de xenofobia, porque somos venezolanos y nos odian por ser venezolanos. Pero ¿qué cambió? ¿Qué cambió desde aquella época hasta ahora? Efectivamente, el poder económico. El poder económico. Si tú tienes dinero y llegas a otro país, a nadie le importa de dónde vengas, más que quizás para que les des consejos de dónde ir para turistear.
A nadie le importa. Si no tienes plata, a la mayoría de las personas le importa. Esa es la única diferencia. Tenemos que sacarnos de la cabeza el que otros países nos odien y nos detestan únicamente porque somos venezolanos. Tenemos que sacarnos eso de la cabeza. Y esto aplica para todas las otras nacionalidades que comparten este mismo tipo de experiencias, ya sean mexicanos, ya sean personas del Medio Oriente. Un ejemplo de esto, por ejemplo, mi novia es iraní, nació en Irán. Y ella está ahorita en el proceso de sacarse el pasaporte británico y lo va a tener en un par de meses. Pero hasta ahora, cada vez que nosotros viajamos es un proceso. Cada viaje con la visa y los papeles, países que no le permiten la entrada. No hemos podido ir a Estados Unidos porque Estados Unidos no le daría la visa. O sea, ha sido un proceso. La inmensa mayoría de los países del mundo no tienen buen trato con Irán y la inmensa mayoría no quiere dejar entrar, por lo menos no de una forma siquiera relativamente sencilla, a iraníes. El otro día estábamos viendo el costo de la visa para ir a Vietnam. El costo de la visa mío, $8. El costo de la visa de mi novia, $200. Entonces, y esto es Vietnam, esto no es Estados Unidos, esto no es Suiza, es Vietnam. Así que esto es para darnos a entender algo. Esto se debe a circunstancias políticas, geopolíticas, de lo que es el nivel supuesto de peligro que obviamente ha sido incentivado principalmente por países como Estados Unidos, cuando la realidad es que si nosotros fuéramos a ver los países que han generado la mayor cantidad de fundamentalistas islámicos no están en esa lista. Países como Arabia Saudita, quien más bien es un compinche, un gran compinche de Estados Unidos. Pero bueno, esto es tema geopolítico. Ella lo entiende, yo lo entiendo. Así que bueno, nosotros hacemos lo que tengamos que hacer. Y no nos ponemos a quejar que cómo es posible la xenofobia en contra de iraníes. Hacemos lo que tenemos que hacer. Porque así es como funciona el sistema. Y si nosotros no queremos lanzarnos a la presidencia mundial para cambiar estas reglas, para arreglar los problemas diplomáticos que tiene todo el mundo, pues tenemos que aceptar que así son las condiciones de estos países. Pero obviamente esto es algo que es un inmenso pedido para hacérselo a tantas personas, aparentemente, presuntamente. El que entiendan que si un sistema funciona de esta forma, nosotros podemos optar por ir hacia ese sistema o mudarnos a otro país que tenga un sistema diferente. Pero bueno, miren, he tenido esta nota abierta todo este tiempo, así que lo voy a leer. 17 minutos la nota aquí. Bueno, vamos a leerla. Estoy sudando, esto es terrible. Terrible, hace un calor. Ustedes no se imaginan, ¿vale? No se imaginan. Tengo la camisa mojada. Tengo la camisa negra. Ven cómo jodo el video con una vaina tan cringe al final. Pero sí, tengo la camisa mojada. Estoy sudando de una forma terrible porque hace un calor endemoniado. Así que voy a terminar esto. Da pena. Policía de Lima desalojó a selección de softball de Venezuela que practicaba en un parque improvisado. Pensé que era mentira, pero es parte de xenofobia que nos tienen. Este jueves, el catcher de la selección de softball de Venezuela, Rafael Flores, denunció que la policía de Lima desalojó al combinado de un parque cuando se encontraban realizando los entrenamientos de cara a los Panamericanos de Lima 2019. Flores, en un video que difundió en redes sociales, expresó su molestia porque sin razón alguna les ordenaron detener la práctica. Pensé que era mentira, pero es parte de xenofobia que nos tienen, puntualizó el receptor y explicó: estábamos en un parque improvisado por venezolanos que de verdad querían que practicáramos aquí y no lo pudimos hacer porque llegó la policía. Además, envió un mensaje a los venezolanos que han emigrado a Perú. De verdad que ahora sí comprendo a los compañeros que están aquí, que se vienen a buscar una mejor vida y miren lo que pasa, y enfatizó: qué pena. Me tomó minuto y medio encontrar lo referente al reglamento con respecto al uso de espacios públicos para algo comercial, porque esto efectivamente sería considerado una actividad comercial, ya que ellos son peloteros profesionales que van a ir a competir. Así que estos no son simplemente dos panas que empezaron a lanzar una pelota en un parque y los botaron. Aquí dice: la municipalidad, esta es la municipalidad de Puntapiedra, que es donde está este parque, en Lima. La municipalidad otorgará autorizaciones solo por las actividades que se encuentren establecidas en el reglamento de la presente ordenanza y cuyas solicitudes cumplan con los requisitos establecidos en el TUPA. La municipalidad otorgará autorizaciones. ¿Ellos tenían autorización acaso? No, claro que no. Esto es un escándalo. El video tiene 1 millón de visitas en Facebook, un pocotón de gente. ¿Cómo es posible? Ven a lo que me refiero. Entonces, nos quejamos del trato hacia venezolanos, pero muchos de nosotros somos los principales promotores de ese trato. Porque cuando ocurre algo que nosotros deberíamos rechazar, lo que hacemos es defenderlo.
¿Esto significa que no hay personas xenófobas de verdad? Claro que no, hay personas que verdaderamente odian a personas de otras nacionalidades solo porque son de esas nacionalidades, pero ese es el grupo minoritario, de la misma forma que el grupo minoritario es el que comete crímenes de los venezolanos en otros países. La mayoría únicamente se ha dejado manipular por dos cosas: los medios, los políticos que caen dentro de un mismo grupo, y por medio de las respuestas de otros venezolanos que se ponen a discutir, que se ponen a insultar por cosas como estas. Cosas tan claras y directas. Me tomó minuto y medio. Pero bueno, hasta ahí quedó el video. Espero que les haya gustado, mi gente. Hasta la próxima. Paz. JPA Network en YouTube. JPA Network, ese es el canal oficial, no oficial de las resubidas de los videos míos. El tipo que una vez más maneja ese canal mejor que como yo manejo el mío. Si ustedes quieren seguir un canal donde sí haya contenido diario, sigan ese canal, JPA Network, ¿ok?